Amén. Y le doy gracias al Señor porque nos da nuevamente la oportunidad de predicar su palabra. Hace 3 meses aproximadamente fue la última vez que prediqué durante todo este tiempo de pandemia, ¿no? Y inclusive la última vez que estuve parada aquí en este mismo lugar, 12 días antes había estado en cama y me paré ese día porque, bueno, tenía mi compromiso con el Señor de venir a predicar. Pero después de eso nuevamente retorné a una hospitalización domiciliaria. Y nunca ni las redes se enteraron, ni mucha gente se enteró, sino los más íntimos. Pero hoy lo traigo a mención porque quería hacerles saber a todo el pueblo de Dios que Él es maravilloso, que Él es fiel, que Él es sanador, que Él es... No sé, en mi boca ahora no existe la palabra para poder expresar el agradecimiento que siento hacia el Dios Todopoderoso. Y el motivo por el cual el Señor ha convocado mi corazón a traer esta palabra precisamente fue durante ese tiempo de hospitalización domiciliaria. Suena como raro, ¿verdad? Porque cuando se escucha la palabra domiciliaria es como alguien preso. Pero en este caso no estaba presa, en este caso estaba bajo un régimen, digámoslo de alguna manera. No sé si tanto era un proceso de Dios, que creo que pudo haber sido, como también puede llamarse normalmente o naturalmente, que el médico dijo, tienes que tomarte un tiempo de tranquilidad y reposo, dado a que en este momento ha colapsado tu parte, el estrés y todas aquellas cosas que estás realizando tienen que parar para que puedas recuperarte. Y voy a ser breve en esto, ¿no? Para poder llevar el mensaje de la palabra, pero tiene que ver algo con lo que sucedió conmigo particularmente. No lo uso para hacer susceptible tu corazón, lo uso para que entiendas que los procesos de Dios o que las manifestaciones de Dios siempre van a tener un porqué. Dios siempre se va a glorificar en nuestra vida independientemente de lo que esté sucediendo. Durante este tiempo, Dios me permite conocer muchas facetas que desconocía espiritualmente hablando. Y yo puedo llegar a decirte que he conocido más a Dios en los momentos de aflicción que cuando estoy bien. Y yo creo que a todos nos pasa. No solamente porque tenemos la tendencia a que solamente postramos nuestro corazón de una manera quebrantada, totalmente y rendida a Dios en los momentos de aflicción, sino porque muchas veces cuando estamos bien y cuando todas las cosas fluyen, a veces somos muy limitados en los tiempos para adorar a Dios, para buscar de Dios. En mi caso, yo soy una persona de muchas actividades, de ir a predicar a un lado, de ir a predicar al otro. Estamos haciendo obras misioneras, haciendo esto, lo otro, etcétera. Y cuando Dios quiere pararme, automáticamente me desconecta de aquí atrás, de mi cervical. Desde hace 5 o 6 años atrás vengo padeciendo de una rectificación cervical, pero en estos últimos días y meses, un día trabajando con mi esposo, llegué a la casa casi desmayada, él me tuvo que ayudar a bajar, toda mareada, no podía subir las escaleras, no podía hacer nada. Y me llevan al doctor y el doctor me manda unos análisis, unos estudios, y ahí sale un resultado muy negativo para mi salud, en lo cual decía que habían 2 hernias discales, en lo cual decía que había 4 desgastes, 4 pinzamientos, en lo cual decía que mi columna vertebral estaba sufriendo y padeciendo un shock emocional. Y yo decía, pero si yo no ando a las carreras, pero si yo trabajo para el Señor, pero si yo no ando comiéndome las uñas de los nervios. Pero internamente quizá todo lo que estaba generándose alrededor quizá llevó a un punto de colapso a mi organismo para que yo parara. Porque aún cuando estamos en un tiempo, relativamente hablando, de estar en casa, aún yo seguía haciendo cosas que dentro de 4 paredes se pueden hacer y más. No solamente en la parte doméstica, en la parte de atender a la familia,
sino también en muchas actividades más. Y la gente pensará, bueno, Cintia desapareció de las predicaciones. Como alguien me escribió, pastora, ¿por qué no estás predicando? Porque la gente se imagina que si tú no apareces es porque estás en pecado, o porque el pastor te sentó, porque fue que hiciste algo malo, porque fue que alguien dijo e hizo aquello. Pero no fue así. El Señor me tuvo que mandar un tiempo de reposo para poder hacer cosas importantes en mi vida. Porque muchas veces nosotros pensamos en los demás, pensamos en ayudar a los demás, en levantar a los demás, en subir los brazos de los demás, en soportar las aflicciones de los demás. Pero cuando tomamos el tiempo para vaciar todo lo que está por dentro y poder decir, voy a sacar de mí todo aquello que también está cargando mi vida. Y muchas veces resulta fácil decirlo, ¿verdad? Cuando llegamos al Señor, cuando cantamos alabanza, cuando oramos, Señor, ayúdame, yo me rindo delante de ti. Pero de decirlo a hacerlo, hay bastante por caminar. Y resulta de que, para hacerlo más corto, pasó ese tiempo y prácticamente en esos meses estuve en cama con una medicación totalmente de calmantes que me permanecía dormida. En los momentos que despertaba atendía gente por mi celular, porque si bien no estaba predicando en un púlpito, Dios me permitía poder servirle de otra forma. Pero no podía pararme de mi cama si no era con la ayuda de mis hijos, si no era con la ayuda de mi esposo. No podía bajar las escaleras si no era alguien agarrándome con un cuello ortopédico para todo momento y para todo lugar, hasta para dormir, sin poder hacer nada. Y mucha gente quizá en este tiempo está acongojada, está triste porque quiere salir, quiere ir a la esquina, quiere ir al centro, quiere ir al parque, quiere ir a la pileta, quiere ir a cualquier lugar, quiere ir. Usted se imagina que en mi corazón, no solamente el hecho de no poder salir, sino el tener que estar en una cama y prácticamente dormida, no era algo muy, sentimentalmente hablando, algo muy rico, muy lindo. Y sobre todo, me golpeaba mi parte de mi dignidad, por decirlo así. Porque estamos acostumbrados a hacer todo. Estamos acostumbrados a que todo lo queremos resolver. Estamos acostumbrados a ser los super papás, las super esposas, los super esposos, los super hermanos, los super ministros. Pero cuando tocan la parte débil nuestra, entonces empezamos a desfallecer. Y en mí no fue la excepción, porque tenía un dictamen médico bastante fuerte, porque me iba a limitar a hacer todas aquellas cosas que yo venía acostumbrada a hacer diariamente en todas las áreas de mi vida. Pero sabes, durante ese tiempo Dios empezó un tratamiento especial en mi corazón de muchas cosas. Dios empezó a eliminar de mí pensamientos, de frases y palabras y señalamientos de gente que dijo cosas o que hizo cosas en mi contra o en contra de mi familia. Dios en ese tiempo empezó a limar en mi corazón diferentes situaciones. Dios empezó a darme fuerza para que yo, cuando me levantara, empezara un nuevo caminar en Cristo. Dios empezó a ilustrarme con mi cuerpo lo que Él haría a través de mí en el ministerio. Y sabes, no es fácil estar adolorido y estar acostado cuando Dios te necesita. Mi pregunta era, Señor, ¿por qué tengo que estar aquí en esta cama cuando todo el mundo está predicando, cuando todo el mundo está haciendo cosas para ti? ¿Por qué tengo que estar aquí? Pero la pregunta no tenía que ser esa, porque yo indudablemente, aunque no estaba en el púlpito, estaba sirviéndole de otra forma en mis momentos que estaba despierta. Pero sabe, un día nos reunimos, hicimos una oración con unos hermanos. De hecho, el hermano José Luis impartió una oración sobre mi vida. El Señor se manifestó a través de Carla y habló y me dijo de que ningún bisturí pasaría por mi columna y que no iba a tener que ser operada, porque Dios extirpaba toda hernia y todo lo que estaba ahí, que había desgastado todo lo que tenía que ver con mi columna cervical. Y sabes, cuando me entregaron los resultados de la resonancia, no había hernia, no había desgastes, no estaban los 4 pinzamientos, no había nada de lo que el enemigo, a través de todo lo que había ocurrido en ese tiempo, había dicho. Pero le doy la gloria al Señor,
porque Dios es grande y es fiel. Pero ¿sabe qué? En la segunda parte de todo esto, resulta que me leen mis resultados, pero seguía la rectificación cervical. Y yo decía, Señor, no entiendo nada en este momento. Fíjate lo que es el ser humano desagradecido. En ese caso a mí me pasó que no descansamos en el Señor. Yo no estaba viendo en ese momento la gloria de Dios manifestarse, en que había un listado de que el Señor había borrado a través de una oración, a través del tiempo de súplica, a través de una palabra que usó a mi hija para decirme que Él no permitiría que fuera operada, y yo no estaba viendo esa parte donde Dios estaba glorificando, sino estaba viendo el pequeño punto que quedaba, que era la rectificación cervical. Y le dije, ¿por qué no me sanaste del todo? Si tú tienes el poder para operar mi columna, me retiraste las hernias, me retiraste los desgastes, me quitaste lo demás, pero me seguiste dejando la rectificación desde 6 años que vengo luchando. Y así me desbordé con el Señor. Colapsó en ese momento mi fe. Colapsó en ese momento de aflicción mi corazón, que ni siquiera con tanto dolor que había tenido durante todo ese tiempo, que no podía ni pararme, porque el dolor era incontrolable, a menos que estuviese dopada, dormida. Aún así, en ese tiempo, cuando recibo esa gran noticia, me doy cuenta que tanto que he predicado, tanto que he leído la palabra, tantos años de conocer al Señor, de caminar por los pasillos de la iglesia desde que era una niña, pero todavía no conocía a Dios. Como dice Job, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes cuando nosotros vemos a Dios? En los momentos de aflicción, y Dios quiere manifestar su poder, pero nosotros no entendemos el lenguaje de Dios. ¿Sabe qué me decía el Señor después de eso? Cuando yo divagaba con Él y le reclamaba, Él me decía, Cintia, y te lo puedo decir delante del Espíritu Santo de Dios, mi cabeza era una confusión porque no entendía nada, y la voz audible de Dios me hablaba, Cintia, no seas desagradecida. Me retumbó esa palabra en mi oído y en mi corazón y en mi espíritu, y empecé a llorar para tratar de entender cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Por qué, si he orado por gente que tiene la cervical rectificada, o hernia de columna, o un problema de hipertensión, o cualquier situación diferente, y Dios me ha permitido ser el instrumento, por qué a mí no? Era mi pregunta. ¿Y sabes por qué esto sucede? Porque muchas veces no sabemos vivir en los padecimientos. No podemos cargar la cruz. Queremos la parte fácil del evangelio. Queremos que Dios se manifieste con poder, pero no tener que tener ninguna situación difícil, ni poder decir, Señor, estoy inconforme con esto, porque queremos todo fácil. ¿Y sabes qué? En todo ese proceso de hablar con Dios, Dios me decía ahí, durante 6 años que has tenido rectificación de tu columna, me has podido servir, has podido viajar, has podido predicar tu palabra, mi palabra, y has podido hacer las cosas como yo te las he dicho que las hagas. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Con rectificación has podido servirme, con lo que te quité no lo podías hacer, entonces bástate lo que he hecho en tu vida. Y entonces entendí que Dios es soberano, que si Él lo dejó por algo es ese pequeño aguijón en la carne, para que me acuerde de que el Todopoderoso es Él y no yo, que Él es el que todo lo puede hacer y no yo. Y Dios tiene que bajar muchas veces nuestra bandera para darnos cuenta de que somos humanos, que no podemos hacer lo que no está a nuestro alcance, sino lo que Dios permite que nosotros hagamos para su gloria. ¿Sabes? Y mientras yo vivía este proceso, el Señor me hablaba, me mostraba a un Esteban apedreado por predicar la palabra, a un Esteban lleno de persecución, a un Esteban que estaba en un trato con Dios especial en ese momento, porque estaba rodeado de gente que lo odiaba. Y dice de que cuando Esteban estaba siendo apedreado, en sus últimos momentos de Esteban, no gritó ninguna palabra contra nadie.
No se defendió el por qué le estaba predicando la palabra de Dios. No dijo nada contra aquellos que le señalaban, ni lo injuriaban, ni lo estaban persiguiendo. Su mirada se levantó y dijo: he visto al que está en el trono, al Hijo de Dios. En otras diferentes versiones se manifiesta como que estoy viendo al Dios de la gloria, al que se manifiesta con poder. Esteban no vio al Señor en los momentos felices de su vida. Tuvo la oportunidad de ver el trono de Dios con su Hijo ahí presente, cuando estuvo siendo apedreado y cuando estuvo casi por morir. Y nosotros queremos ver a Dios palpablemente y visiblemente en todo tiempo, y Dios siempre está, pero nosotros no lo vemos. Pero Dios se manifiesta con poder en tu vida, amado hermano que me estás escuchando, aun cuando tú estás en una cama de un hospital, aun cuando el médico te haya dicho que tienes COVID-19, o que tienes hipertensión, o que tienes ovarios poliquísticos, o que tienes un cáncer, o que tienes un tumor en tu cabeza. Aleluya. Dios siempre va a estar ahí, pero nosotros no lo vemos. Solamente cuando abrimos nuestro corazón y el entendimiento, entonces podemos darnos cuenta de que Dios permanece fiel. ¿Sabe qué dice 2 Corintios 4:17? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué cosa? Esta leve tribulación momentánea. Cuando estamos en aflicción, en tribulación, en diferencias con nosotros mismos, cuando estamos bajo una aflicción que no podemos soportar muchas veces, como en el caso mío, era algo como que para mí muy fuerte, porque mi cuerpo estaba siendo sometido a un dolor que no alcanzo a entender cómo lo podía soportar si no estaba medicada, porque parecía que me hubiesen partido esta parte de aquí, de mis hombros. No podía levantar, no me podía peinar. Mis hijos me tenían que ayudar, mi esposo tenía que peinar mi cabello, ayudarme a vestir. Para mí era indignante, pero en esa indignación es que comencé a ver cosas, facetas de Dios que no había conocido, ¿sabes? Y hoy quiero hablarte, aleluya, de aquellas cosas que nosotros vivimos en momentos que nos llevan a afligirnos, que nos llevan a abatirnos, que nos llevan a desintegrar de nuestro corazón muchas veces hasta el grado de la fe. Y dice una palabra muy especial que tomé como por insignia de este mensaje, y que me llamó la atención, que cuando la hermana Karina se paró aquí enfrente y abrió el culto, tenía mucho que ver con lo que yo iba a predicar, que ella hablaba del abatido y del menesteroso, de la persona afligida, y la palabra es desánimo. ¿Sabes? Yo no sé a cuál desánimo estás perteneciendo tú en este momento. ¿A qué parte de la faceta de tu vida se vino el desánimo a tocarte la puerta y a decirte: ábreme que estoy aquí? Yo honestamente te digo, estaba desanimada. Literalmente hablando, yo estaba desanimada, porque yo vivo para predicar la palabra. Yo vivo para suspirar el amor de Dios en mi vida, para transmitir un mensaje. Y no podía hacerlo visiblemente, no podía hacerlo yendo a una esquina a predicar, no podía hacerlo tocando una puerta, no podía hacerlo en un púlpito al aire, en una campaña evangelística. No podía hacer nada. Simplemente me tenía que limitar a ver el Messenger y poder ayudar a cualquier persona que necesitara una palabra, a orar por alguien, o a buscar a alguien que me había escrito antes y mientras que estaba dormida no había respondido, y era alguien que intentaba hacerse daño. Y mira que la palabra desánimo viene de la raíz hebrea que significa, que dice kapsar. Kapsar, que significa ser impaciente, cansado, oprimido, postrado, desilusionado, abatido, desalentado. La palabra kapsar, que la encontramos en innumerables partes de la Biblia cuando se habla de desánimo. Por ejemplo, en Números 21, en el capítulo 4, versículo 5,
No lo voy a leer, tú lo lees en tu casa, donde habla que el pueblo de Dios se desanimó cuando tenían que ir en búsqueda de esa tierra prometida que Dios le había dicho que les daría. En ese caminar se desanimaron porque empezaron a suceder diferentes situaciones en todos ellos, que los condujo a bajar los brazos, a bajar el ánimo, a no descansar en Dios, en que Dios le iba a dar lo que les había prometido. Pero sabes, también me encontré con un hombre que particularmente la gente lo critica por lascivioso, y es Sansón. La gente dice, su pasión desbordada por la mujer lo condujo a que él cometiera error y que él dejara abandonado su propósito. Pero yo quiero que tú escuches en esta palabra, en Jueces 16, en el versículo 15. Escuchen bien lo que yo voy a leer para que tú deduzcas de dónde provino la derrota en el corazón de Sansón. Dice, y ella le dijo, hablando de Dalila, como dice, yo te amo. ¿Cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Mira esta frase tan importante. Tanto fue que ella perturbó el corazón de Sansón, que logró llevarlo a una mortal angustia. Nunca había escuchado esa frase, mortal angustia. Esa frase mortal, en una frase siempre la escuchas con los hombres. Dice, ¿cómo te va? Mortal. Pero de hecho aquí lo dice la palabra. Y entonces puedo entender que si bien Sansón se enamoró, Sansón fue seducido por una mujer como cualquier persona común y corriente, pero quien lo condujo a bajar los brazos en su llamado, lo que lo condujo a él a bajar la expectativa de lo que Dios tenía en su vida, en los 20 años en los que Sansón estuvo como juez, no pudo tener grandes victorias, eran esporádicas. Y siempre quisieron bajarlo porque él tenía una fuerza ilimitada. Siempre buscaron estrategia para derribarle lo que Dios le había entregado y no lo habían logrado. ¿Y sabes cómo lo lograron? Con una perturbación. Dalila lo perturbó con palabras y diariamente iba y le decía, pero dime qué es lo que pasa contigo, cómo podemos hacer, cómo te pueden amarrar, cuál es el secreto. El enemigo conoce cuál es tu secreto. ¿Sabe de qué forma hace que tú descubras en tu vida, o que las otras personas puedan llegar a ver en tu vida tu debilidad y tu falla? Cuando empieza a lanzarte y a bombardearte palabras, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, te pasó esto, te limitaron con aquello, y empieza a bombardearte. Te enfermaste, mira cómo estás en esa cama, te vas a morir. Mira que el enemigo está ahí pendiente, tocando todos los días la puerta con una perturbación distinta. Él conoce cuál es tu debilidad, él sabe cuál es el motivo por el cual tú desvaneces y caes en aflicción. Y si bien él conoce cuáles son las estrategias, nosotros que somos los que estamos del otro lado, debemos aferrarnos al Señor, porque tenemos un propósito, un llamado que Él quiere derribar, pero si no estamos parados firmes, lo va a lograr. ¿Sabes que aquí en este caso de Sansón, 20 años de lucha, 20 años de juez, 20 años en ese mismo lugar, no le sirvieron de nada? Porque en el momento en que sus emociones fueron tomadas, automáticamente cedió a la emoción que lo llevó a tener un mortal abatimiento. Quiere decir que ese abatimiento fue el que lo llevó a su muerte espiritual. Eso que dice mortal
abatimiento es lo que denota que eso fue lo que lo mató a él sinceramente, lo que lo acabó a él ministerialmente, lo que lo acabó a él con la autoridad que Dios le había dado, fue su abatimiento, su depresión, su desánimo, su tristeza. Y por eso yo he venido a traerte esta palabra en este día, para que todo aquel que está padeciendo desánimo, tristeza, abatimiento, opresión, empiece a sacudirse, a pararse de esa cama, de esa sábana, y a decir: mira, diablo, tú no puedes conmigo, con tu abatimiento, con tu depresión, con tu problema, porque si yo estoy enfermo, Jehová Rafa es el que sana. Si estoy abatido y hoy me siento en el piso, yo me levanto, porque yo tengo un Dios todopoderoso que es Jehová mi bandera. Él es Jehová Nisi, el que todo lo puede. Si te sientes en un momento de frustración, ¿sabes? Comienza a clamar a Dios, a acordarte de tus momentos donde Dios se glorificó en tu vida. Haz memoria, iglesia, haz memoria de lo que Dios hizo en algún otro tiempo, en ti, en tu sanidad, en tu restauración. Haz memoria cuando tuviste problemas con tu esposo o esposa, que Dios vino delante de ti a restaurar tu matrimonio, aleluya. Y si Él pudo ayer, pudo hoy, podrá mañana hacer cosas grandes contigo, aleluya. Pero es necesario que empecemos hoy a derribar esa frustración, que no le demos lugar al diablo para que él maquine sobre nuestra vida. No desconozcamos sus maquinaciones. Dice la palabra: huid, resistid y huid, resistid y huid. Y él se tiene que retirar solo. Cuando tú huyes de esa perturbación, cuando tú resistes lo que el enemigo quiere hacer contigo, él se tiene que ir. No le des lugar para que él tome ventaja, para que él siga haciendo de tu vida cosas para derribarte. Mira que en estos tiempos es muy fácil caer en depresiones. Es muy fácil poder llegar a decir: Señor, me rindo. Es muy fácil llegar a decir: Señor, yo creo que, no sé, mi vida no tiene propósito. He escuchado, he ministrado mucha gente con tanta tristeza en su corazón. Y yo creo que la última vez que prediqué acá hablaba de ese tipo de situaciones. Pero no es nada nuevo, porque desde hace tiempo lo vengo predicando. Y durante este tiempo que estuve limitada, Dios vino hablando a mi corazón ciertas cosas, porque gente me escribía también y me decía: pastora, mi matrimonio se está terminando por culpa de un tiempo de tristeza que está viviendo mi pareja. Pastora, estoy por renunciar a mi trabajo porque estoy en una alta depresión. Me bajaron el sueldo y no estoy ganando nada para yo pagar todas las cosas que necesito cancelar. Hermana Cintia, ore por mí, porque me quiero ir de mi casa, porque no soporto a las personas que viven conmigo, porque en este tiempo me han abatido, me han señalado, me han tirado la comida en cara, me han dicho que me están manteniendo. Mire, nosotros pensábamos que mientras había un tiempo de pandemia, mucha gente se iba a unir en familia. Pensábamos que mucha gente de las iglesias iba a tener más tiempo de adorar y de buscar de Dios. Y nos hemos encontrado con la gran sorpresa de que fue lo contrario. Mucha gente, en vez de buscar de Dios, empezaron a involucrarse en cosas que a Dios no le agradan. Empezaron a bajar la guardia, empezaron a bajar los brazos, empezaron a dejar de buscar la presencia de Dios. Dejaron de lado la búsqueda y empezaron a bajar. Y cuando volvamos todos a nuestras congregaciones, en cualquier parte, no sé cuántos van a volver. Y eso lo dije la vez pasada también. ¿Y sabe por qué? Porque la gente empezó a ser adoctrinada por las tinieblas. La gente empezó a ser adoctrinada por la apatía, por la desidia, por el dolor, por la tristeza, por lo que decía el noticiero, por lo que decía el vecino, por lo que se enteraba que pasaba con algún hermano de la iglesia, y empezó a desconocer la voz de Dios.
Y cuando eso sucede, entonces empezamos a bajar los brazos y empezamos a desfallecer. Dejamos de lado nuestra fe intacta que debería estar y empezamos a tener esas pequeñas hendiduras en el carácter formado en Dios. Y mira lo que dice aquí más adelante. Aleluya. Gloria a Jesús. En el libro de Samuel, primera de Samuel 15. Y es un Saúl temeroso, que ese sería el segundo punto, donde dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Mira la condición de Saúl. Saúl empezó a escuchar voces externas. Saúl empezó a obedecer a la voz de aquellas personas que lo rodeaban. Y dice claramente acá que el pecado de él, gloria a Jesús, consistía en que él consintió en la voz de aquellos que lo estaban perturbando. Y eso lo condujo a estar temeroso. Así tal cual como pasó con Sansón, que escuchó la voz de Dalila y le dijo: Dalila, me estás mintiendo, no me estás diciendo la verdad. 3 veces te he preguntado y me has dicho otra cosa. Dice que llegó a la angustia mortalmente a su vida. Así llegó también el desfallecimiento de Saúl, para poder desobedecer la voz de Dios, porque empezó a escuchar las voces de afuera, las voces externas. Y estas voces lo condujeron a él a ser irresponsable en su llamado, a ser irresponsable en su ministerio, en dejar de lado el propósito de Dios. Porque él quería estar bien con el hombre y quería estar bien con Dios. O estás bien con Dios, o no puedes estar ni siquiera bien con el hombre. Porque no es al revés. Tú no puedes escuchar las otras voces que te distraigan. ¿Sabes que cuando yo estaba bajo este proceso médico, había gente que me escribía y me decía, porque fueron poquitas personas las que lo sabían, y no porque no quería hacer público esto, no quería estar en nada que fuera público, pero las cuantas personas que lo sabían, mucha gente de Dios, preparada, conocedora de la palabra, y algunos me animaban: pastora, levántate, el Señor te va a levantar, yo sé que Dios te va a sanar. Pero hubo una persona que me dijo: ahora se van a acabar los viajes misioneros. Pastora, ¿y ahora cómo vas a hacer? Y si te queda ese problema en la columna. Porque muchas personas que le han hecho operaciones en la columna quedan o cojas o quedan lisiadas. Por favor. Usted se imagina, yo con todo lo que me estaba pasando, con todo el proceso que estaba viviendo, si hubiese escuchado esa voz apática a la gloria de Dios, a esa voz apática de la fe de la iglesia. Aleluya. Cuando Dios me habló a través de Carla, o los hermanos de la intercesión oraron por mí, ¿dónde hubiese quedado mi fe? Tienes que tapar tu oído a aquello que te aflige. Y Saúl fue perturbado, dice aquí: consentí en ellos y vino gran temor sobre mí, y por esa razón yo dejé de escuchar tus palabras, Samuel, y dejé de hacer la voluntad de Dios. Pero ahora ven, Samuel, ven conmigo y vamos a hacer un altar y vamos a la presencia de Jehová. ¿Ya para qué? Si ya Jehová lo había desechado. De hecho, de ese capítulo en adelante dice un momento, una parte donde Samuel está llorando porque ya había dejado de verlo a Saúl. Y el Señor se le presenta a Samuel y le dice: ¿por qué estás llorando por Saúl si ya yo lo deseché? Fíjate lo importante que es saber esto. Muchas veces consentimos a las voces y se apaga nuestro llamado. ¿Cuánta gente dejó de servir a Dios en este tiempo? ¿Cuánta gente? En mi caso fue por un tema de enfermedad, pero cuando tenía el chance inmediatamente me ponía el overol
Y empezaba a hablarle a otro y empezaba a orar por otro. Gloria a Dios porque me lo permitió, porque de hecho el médico me había dicho que no lo hiciera, pero más pudo el fuego del Espíritu que había en mí, que tenía que hablar, porque si me tapaba la boca me iba a explotar. Pero cuánta gente en este tiempo tiró las herramientas, tiró la Biblia, bajó la predicación, dejó de tocar puertas. Hacemos una tremenda fila para pagar los servicios, sin importarnos si nos van a contagiar. Hacemos una tremenda fila si tenemos que cobrar el ANSES. Hacemos una tremenda fila para surtir el negocio. Hacemos una tremenda fila para llenar la despensa. Pero nos da miedo tocar una puerta, decirle a alguien: Cristo te ama y te llevo un tratado. Nos da miedo decirle a nuestra familia que este es el tiempo de estar levantado, que no es el tiempo de cojear en el camino, que no es el tiempo de dormirse hasta las 3 de la tarde, sino que hay que levantar el altar de la familia. Aleluya. Que este es el tiempo de la búsqueda de Dios, porque no sabemos qué va a acontecer, y no es impartir miedo, es decir, estar preparado en el día que viene más adelante. Esta es la consigna de esta palabra. Y muchas veces queremos de que Dios se manifieste, pero estamos escuchando el estribillo diario, el himno que todos los días nos cantan, de derrota, de tristeza, de opresiones. Estamos pendientes del noticiero para alimentar el corazón de aquellas cosas negativas. Y Dios necesita que hoy rompas esa cáscara que te está envolviendo y que empieces a renacer y que empieces a ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. ¿Sabe? Yo quiero decirte de aquella mujer llamada Ana. Yo me tomé el trabajo de buscar varios personajes, y aquella Ana, perturbada, no era tan estéril porque su matriz estaba cerrada. Esa mujer llamada Ana, que permanecía en el templo de año en año, de tiempo en tiempo, yendo a ese lugar a hacer sacrificios con su marido Elcana, no estaba directamente perturbada en que no había podido tener hijos. Era porque era estéril directamente. Siempre predicamos la esterilidad de Ana como que una maldición sobre ella, como que su matriz estaba cerrada, como que Jehová no le había dado hijos. Lo calculamos de esa forma. Y yo creo que más de una mujer puede asegurarme esto. Mientras estuviste preocupada, mientras estuviste afligida, mientras tuviste tu corazón puesto en que no tenías el hijo, en que no tenías el hijo, en que todavía no tenías el hijo, que mes a mes buscabas el hijo, en que tenías tu intimidad con tu esposo pensando en el hijo, en ese momento no se daba tu hijo. ¿Sabes cuándo se da tu hijo? Cuando dejes el abatimiento de lado, cuando te quites la perturbación de tu mente. Ahí es donde Dios va a consentirte en que tu esterilidad, que es momentánea, se haga de lado, se ruede de lado y tú comiences a ver la gloria de Dios. Ana dice que estaba abatida hasta el cansancio, ahí tirada en el piso. De hecho, balbuceaba, no se le entendía lo que decía, porque el abatimiento que había en su corazón la tenía tan perturbada que parecía una mujer ebria, borracha en el piso. El sacerdote confundió su actitud con una persona ebria, pero era tanto el abatimiento, la depresión en la que ella estaba sufriendo, que su matriz no se abría por eso. Su matriz estaba sellada por eso. No era tanto porque era estéril biológicamente, sino porque emocionalmente no estaba preparada para quedar embarazada. Hasta el momento en que Dios tuvo que hacer un par en el camino de ella, y a través del siervo de Dios, que él le dice: está borracha. En ese momento quizás no tuvo discernimiento, pero después le dijo: haz conforme, que Dios haga conforme ha dicho. Y esta mujer pudo concebir porque ya se aseguró de una palabra que la hizo fuerte. Y durante ese tiempo, quizá en su mente,
Ya dejó de pensar en Penina, que era la que la agobiaba. Dejó de pensar en todos los hijos que tenía Elcana. Porque las voces que vienen a atraparte, las personas que vienen a señalarte, las dificultades que vienen a hacer mella en tu casa, estragos en tu familia, te perturban, entonces no vas a poder tener ese embarazo del cual tanto estás queriendo tener. No solamente hablo en el plano biológico, estoy hablando de aquellos proyectos, de aquellas cosas que tienes por hacer, de que ese negocio que quieres hacer, de la mudanza de tu casa, de comprar las cosas que necesitas, que lo que tus hijos están por hacer. Simplemente no se van a dar hasta que tú no salgas del letargo en el que te has sumido en este tiempo. Tienes que empezar a soltar tus cargas. Sabes que no solamente una persona está deprimida y está abatida porque esté mal en su corazón, puede estar bien, como es el caso de Elías. Si bien sabes, Elías acababa de tener el más grande o la más grande manifestación de poder en su ministerio profético. La más grande manifestación de poder en su llamado. Aleluya. Estaba en la cúspide del propósito de Dios de él en esta tierra. Elías estaba caminando en una dimensión poderosa, que solamente hablaba y caía fuego, solamente hablaba y descendía lluvia. Estaba en una dimensión espiritual que cualquier persona en un ministerio la envidiaría, hablando en el buen sentido de la palabra. Mas sin embargo, en ese mejor momento le vino el abatimiento más grande de su historia, que lo condujo a que él subiera a un lugar a esconderse, porque estaba abatido, porque estaba atribulado. Y muchas veces la gente, y yo lo he predicado y lo corroboro, sí, pensamos que solamente fue porque Jezabel lanzó una acusación sobre él y le dijo de que así como él había hecho con los profetas, también haría con él. Y sí, eso lo amedrentó. Pero cuando él se presenta delante de Dios, el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le responde: el pueblo ha empezado a apartarse. Él no le dijo: Jezabel me persigue. Él dijo: se desenfrenaron, empezaron a matar a los profetas, el único que quedé fui yo. ¿Sabe qué desestabilizó a Elías? Lo que los demás estaban haciendo, y sí, lo estaban persiguiendo para matarlo. Pero un hombre que tuvo tantas victorias, que su poder profético había acabado con tantas personas, ¿cómo no se iba a defender de alguien que viniera a matarlo? Si él con su propia espada mató muchos que se habían presentado delante de él. Sabe que todavía falta mucha tela por cortar. En la historia de Elías viene a fortalecerlo un ángel 2 veces. En la historia de Elías, el Señor le dice: come, el ángel de Jehová, come, aliméntate, porque el largo camino te espera. Y así te dice el Señor hoy también a ti: aliméntate, aliméntate de la verdad, aliméntate de la palabra, aliméntate del poder de Dios, aliméntate de la fe, aliméntate de las creencias del Todopoderoso, aliméntate cada mañana. En vez de prender la televisión para colocarlo deporte o cualquier otro, aliméntate de la palabra del Señor. Arrodíllate en tu habitación, prende la alabanza, la adoración y entra en un mover del Espíritu Santo para que tú veas cómo se disipan las tinieblas. Elías tuvo una presencia de Dios en ese tiempo, que venía él de gloriosos momentos, pero fue en declive. Venía así y automáticamente cayó al piso. Dice que él manifestó tanto su descontento de lo que estaba pasando, que le dijo al Señor: Señor, quiero morirme. Literalmente hablando, la depresión lo llevó a pensar en morirse. ¿Cuántas veces tú le has pensado y le has dicho al Señor: Señor, me quiero morir porque esta situación me tiene cansado, me tiene harta o me tiene harto? Cualquier cantidad de veces hemos ministrado. Yo me imagino que el pastor Cristian, el pastor Rubén, la pastora Edith, los diferentes ministros y pastores de acá de la congregación, innumerables veces
han ministrado personas que han deseado morirse. Y yo voy a decir esto con temor y temblor. Hace una hora alguien estaba afuera y me dijo: estoy atribulado, estoy acongojado, acababa yo de llegar aquí porque iba a predicar. No sé qué voy a hacer porque tengo mucha tristeza en mi corazón. Y empezó a decirme cosas aquí afuera de la iglesia. Pero por ley ministerial, yo le dije: ya va a venir el pastor, porque era un hombre. Necesitaba buscar a otro hombre para que lo ministre. Pero llegó el pastor Cristian. ¿Cuánta gente está necesitando ahí en esa puerta que tú estés ahí parado, esperando, porque tú no sabes si esa persona es el último día que va a querer estar en esta tierra? Tú no sabes cuántas personas están en su casa deseando atravesarse en la mitad de un tren. Tú no sabes cuántas personas están esperando ver la forma de conseguir una pastilla y quitarse la vida. Pero nosotros estamos sometidos a nuestras emociones y no estamos dándonos cuenta que el poder de Dios se tiene que manifestar en nosotros para ayudar a otros. Pero nosotros creemos que somos los únicos que estamos enfermos, que somos los únicos que estamos en el hospital, que somos los únicos que tenemos un problema en el rayo X, que somos los únicos que tenemos una enfermedad, que somos los únicos que nos falta la comida, que somos los únicos que nos quedamos sin trabajo, que somos los únicos. Y resulta que no. Cada quien tiene su propio afán, cada quien tiene su propia aflicción. Y cuando nos demos cuenta de eso, entonces vamos a ser más misericordiosos y vamos a poder sacudirnos de todo aquello que nos está envolviendo. Y las voces del mundo que tocan la puerta cada día y te hacen creer que tú estás mal. ¿Sabe que en estos días yo escribí algo muy importante que dice: cuando hablamos de una persona limitada, lo peor que puede pasar en una persona es tener en su mente una limitación. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces creemos que nuestras limitaciones están en las piernas, cuando no podemos caminar. Que nuestras limitaciones están en no poder pagar algo porque nos quedamos sin dinero y sin trabajo. Nuestra peor limitación está aquí en la mente. ¿Saben? En algún momento escuchaba a un predicador que refería a esto, y a mí me gusta mucho contarlo. No sé si aquí algún día lo habré contado, pero dice que había un niño pequeño corriendo por toda la iglesia. Corría de un lado para el otro, corría de un lado para el otro. Los ujieres no podían controlarlo. Esos nenes que son intensos, ¿viste? Y venía el ujier y lo agarraba y se lo traía a la mamá. Y la mamá se distraía 2 minutos y otra vez salía el nenito a correr por toda la silla. Perturbaba a todo el mundo. De esos nenes existen bastante. Llegó un momento en que el ujier se enojó tanto y vino donde la mamá y le dijo: mire señora, hágame el favor, discúlpeme, y con el amor de Cristo, viste que cuando queremos decir algo para ponerle un pañito de agua, y en el amor de Cristo, en el amor de Cristo le pido, hermana, por favor agarre a su nene porque no deja escuchar a nadie. Y viste esas mamás que en la iglesia, no sé, somos como... Y después cuando estamos afuera, bueno, algo así. La mamá lo traía a los pellizcones, pero que nadie se diera cuenta, y lo sentó al lado de ella y le dijo: no te vas a parar de aquí. Aquí te quedas, como te pares te pego. Aleluya. No te vas a levantar. Y cada vez que el nenito se quería mover, lo pellizcaba y lo sentaba. Y llegó un momento que el nenito se quedó así quietecito, y la mamá admirada lo mira y le dice: no te vas a parar, ¿no? Y él le dijo: no importa. Y se la quedó mirando a la mamá así todo pensativo. Yo estoy sentado, pero mi cabeza está caminando. ¿Cuántas veces el enemigo te va a querer limitar? Y con la enfermedad, y con los problemas, y con las situaciones difíciles. Pero tú tienes que soltar tu mente, llevarla al entendimiento de Dios y empezar a caminar en ese propósito de Dios en tu vida. Y aunque te limiten,
Aunque te pongan barreras, aunque te digan tiene que permanecer con un barbijo, pero tú con el barbijo no te cosieron la boca. Con el barbijo puesto tú puedes predicar. Aunque te digan quédate en la casa porque no puedes salir por esto y por lo otro, pero si en un momento sales a comprar tus alimentos, aprovéchalo para hacer tu ministerio. Te pueden tener limitado y sentado en un lado, pero tu mente tiene que estar en movimiento. Así que, iglesia, este es el tiempo de levantarnos. Y con esto quiero cerrar esta palabra. Y quiero que ahí donde tú te encuentras, tú cierres tus ojos, porque yo creo que es un tiempo en el que necesitamos sacudirnos. Es un tiempo en el que necesitamos decirle a Dios: Señor, sí, aquí estoy, me voy a empezar a mover, voy a dejar esa hostilidad, voy a dejar esa incredulidad, voy a creer en este tiempo de que aun cuando haya pasado muchas cosas en mi vida, ahora me voy a soltar, voy a empezar a hacer cosas diferentes. Y si en este tiempo te quedaste sin hacer nada, retoma tus herramientas, retoma tus fuerzas. Devuélvete donde dejaste todo tirado por la tristeza, por el abatimiento, por la decepción, por la incredulidad, por lo que haya sido. Devuélvete. Mira lo que pasa con Elías. Dice que hay 3 manifestaciones poderosas. Ahí con tus ojos cerrados. Yo quiero que tú cierres tus ojos allá donde tú me estás viendo, en tu celular, en tu móvil, en lo que tú quieras. Dice que habían 3 manifestaciones distintas en el monte de Dios: terremoto, el silbo apacible, cualquier cosa que Dios quería manifestar en la vida de Elías para que él entendiera una palabra. No voy a profundizar en esto ya, estamos sobre el tiempo, pero hay algo que me llamó la atención, y eso está en Primera de Reyes 19, en el capítulo 15. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Aleluya. Ve y devuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo el hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea un profeta en tu lugar. ¿Sabes por qué tú te tienes que devolver hoy? Si dejaste todo tirado, porque todavía hay cosas por hacer. Mira que él había huido, había dejado todo tirado, su llamado, su propósito, por el temor, por el deseo de morirse. Y el Señor lo que le dijo, la clave importante que le dijo fue: ve y vuélvete por tu camino, o sea, por donde viniste, ahí mismo devuélvete. Devuélvete hoy. Vuelve a encontrarte con Dios hoy. Si dejaste de servirle al Señor, llama al pastor, llama a tu pastor si es otra iglesia, y dile: pastor, yo considero que en este tiempo me quedé en el tiempo y el espacio, me quedé aturdido, me quedé, no sé, flayado, me quedé como que inestable, como que me absorbió todo, pero en este tiempo yo me voy a levantar. Póngame en la lista de los que cantan, póngame en la lista de los que limpian en el templo, póngame en la lista de los que cuidan en la iglesia, en la puerta, póngame en la lista, pastor, póngame en la lista, porque yo no me quiero morir en mi propósito, no me quiero abandonar mis fuerzas en la hostilidad, no quiero dejar todo tirado por causa de esas voces que me aturden, no quiero ser como un Sansón, inestable emocionalmente, que el mortal abatimiento me aturde y me deje a mí en la mitad del camino. Aleluya. Hoy dite a tu corazón: levántate. Dile a tu alma, así como decía David: alma mía, alaba a Jehová y bendiga mi ser todo su santo nombre. Aleluya. Levántate. Levántate de la aflicción. Levántate ahora en este tiempo de enfermedad. No dejes que esa voz te esté diciendo: vas a morir de cáncer. No dejes que esa voz te diga: vas a morir en el proceso. No dejes que esa voz te diga: vas a morir ahí boca abajo con una intubación. Aleluya.
No dejes que esa voz te diga, tu matrimonio se va a pique. No dejes que esa voz te diga, tus hijos van a vivir apartados, drogándose. Aleluya, tomando alcohol en las calles, en la miseria. No le permitas a esa voz seguir arruinándote. Hoy es tiempo de pararte. Hoy es tiempo de devolverte y de ir a cumplir el llamado que Dios te dio. El Señor le dijo a Elías, ve y devuélvete por el desierto de Damasco. Ve y devuélvete, ve y devuélvete. Le dijo Elías, ve y devuélvete. ¿A dónde? Allá a ese lugar. Y ve, unge un rey, ve, unge un profeta, aleluya. Ve, unge gente, ves, haz tu ministerio. Ve, cumple con tu llamado, cumple con tu propósito. No te quedes más con los brazos cruzados. No sabemos qué va a pasar. No es cuando ya abran la iglesia y que esté la iglesia llena. Es ahora. Es ahora. Es ahora cuando el Señor te está llamando. Es ahora. Hace 3, 4 días atrás el Señor me decía, dile a la gente que se ponga cuentas con su familia y se ponga cuentas conmigo, porque mucha gente se irá de esta tierra inesperadamente. Y a los pocos minutos me escribe una mujer y me dice, eso acaba de pasar en este lugar. Mi mejor amigo, que hace unas horas estaba bien, hoy se murió inesperadamente. No estaba enfermo, no tenía un dictamen médico. Cuando le hicieron el estudio ahorita, que lo miraron a ver qué le pasaba, no tenía nada, murió. Y no sé para quién es esta palabra, ni estoy lanzando palabra de maldición ni de muerte. Te estoy haciendo una expectativa en tu vida, diciéndote que este es el tiempo de conectarte con Dios. Padre, Dios eterno, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú primeramente ministraste mi corazón. Te doy gracias por tu sanidad, pero también te doy gracias porque tengo que bastarme en tu gracia, Señor, aun cuando todo lo demás haya desaparecido, Dios. Esa rectificación no será lo que acorte mi llamado en esta tierra, porque si con ella he estado 6 años y no sea conformista, Señor, sino porque creo que tú aún así podrás hacer cosas grandes conmigo. Así lo declaro, Señor, que sobre aquellas personas que en este tiempo piensan que por sus limitaciones y por aquellas cosas que han padecido no puede servirte, hoy caiga a tierra ese pensamiento, y las voces que están atrapando el entendimiento y el corazón de tus hijos hoy sean apagadas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos, Señor, que tú hoy quebrantarás todo aquello que ha venido surgiendo en este tiempo para bajarnos los brazos. Hoy, bajo la autoridad del Cristo de la gloria, bajo el poder del Espíritu Santo que me acompaña en esta hora, levanto los brazos espirituales de cada persona que en este tiempo está oyendo esta palabra. Declaro que aquellos que se habían bajado, Señor, de su llamado, hoy retomen sus fuerzas y empiecen a hacer algo nuevo, Señor. Que aquellos que se habían apagado, oh Dios, hoy empiece a encenderse la llama, Señor, en ellos, como decía Pablo a Timoteo, aleluya. Oh Santo, yo declaro cielo nuevo sobre cada vida. Declaro cielos nuevos sobre cada vida. Oh Señor, que haya aguas nuevas sobre cada vida, que haya un renacer en cada vida, Señor. Que el fluir de tu Espíritu Santo quiebre, Señor, y rompa el yugo, y comiencen a ser soltados los dones que estaban atrapados, que sean soltados los talentos que estaban guardados, que sea ahora, Padre amado, alimentando, Señor, el corazón y el espíritu de cada palabra. Y que los que están enfermos en esta hora reciban sanidad. Ahí donde tú estás, recibe sanidad. Recibe sanidad. En el área, en la zona donde estás enfermo, recibe sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Así como David
cuando le quitaron a su familia para quemar la ciudad y le robaron a todos los suyos. Dice tu palabra que se fortaleció en ti y fue a recuperarlos. Así, Dios, yo declaro hoy que todos aquellos que están padeciendo, Señor, se fortalezcan en ti y recuperen, Señor, lo que tú, Padre amado, le diste y que el enemigo les ha querido robar. Gracias te doy por esta palabra. Te doy toda gloria, alabanza y honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios.